La inteligencia artificial parece una sola cosa, pero no lo es, y mientras no veas qué la compones vas a seguir mezclando humo con capacidad real. Por eso hoy te voy a presentar sus 8 poderes. Ahora sí, empieza el recorrido de verdad. Gracias a todos los que se sumaron a partir de la bienvenida del lanzamiento del canal, vamos a comenzar esta apasionante aventura. Les voy a presentar el mapa más simple que encontré para entender qué hace la IA, cómo funciona y dónde puede ayudarte de verdad. Pero antes vamos a ver algunas cosas que nos pasan siempre con la IA, para entender por qué necesitamos ese mapa. Y al final lo vamos a ver recorriendo uno por uno sus 8 poderes. No para memorizar, sino para ganar alguna pizca de criterio al mirar la IA. La verdad, hay algo extraño en nuestra relación con la IA. Cada vez que una máquina aprende a hacer algo que antes parecía inteligente, dejamos de llamarlo inteligencia artificial. Cuando gana ajedrez decimos que es cálculo, cuando reconoce texto decimos que es software, cuando entiende voz decimos que es un asistente, cuando recomienda qué mirar, qué comprar o cómo llegar, decimos que es solo un algoritmo. A ese corrimiento del arco que hacemos todo el tiempo se le suele llamar efecto IA. La costumbre de mover la definición justo cuando una máquina conquista una nueva capacidad. Y ese no es un detalle filosófico, es un problema práctico. Porque mientras muchos dicen que la IA está sobrevalorada, la usan todos los días para trabajar, escribir, buscar, resumir, decidir y para producir más. Sin reconocer algo que ya está metido en todos lados. Y por eso vale la pena hacerse esta pregunta incómoda. ¿Qué demonios es la inteligencia artificial? La buena noticia es que esa pregunta sobre qué demonios es la inteligencia artificial se puede entender más de lo que parece y no hace falta meterse en fórmulas para eso, sino su historia. Pero no una historia contada como una recta prolija, porque esa versión suele ser un desastre. O sea, la historia de la IA no fue una autopista, fue un cruce de caminos, ideas que nacieron en paralelo, equipos que se pelearon, líneas de investigación que parecían muertas y volvieron décadas después, inviernos de financiación, explosiones de entusiasmo, y en el medio una cantidad de personajes tercos, brillantes y a veces rarísimos. Por eso, en vez de contarla como una cronología que salta de nombre en nombre y de fecha en fecha, vamos a usar líneas paralelas de poderes en un mapa. Y para entender de qué va esto, empecemos con un truco entretenido. Hoy este artilugio se conserva en el Mansfield Memorial Museum en Ohio. Y esto ya cambia bastante la escena, porque acá no aparece como una promesa del futuro, sino como una pieza histórica. Y verlo así ayuda a entender algo clave. En tecnología, las mejores demostraciones casi siempre traen un poco de humo. En 1939, en una tarima, frente a una multitud fascinada, aparece un robot metálico de casi 2 metros. Se llama Electro. Habla, camina, hace bromas, hasta fuma cigarrillos. Y la gente hace exactamente lo mismo que haríamos nosotros. Se ríe, se asombra y empieza a proyectar el futuro. Si ya tenemos esto, piensan, ¿qué viene después? Seguro debe ser enorme. Robots inteligentes, máquinas que conversan, casas automáticas, quién sabe, tal vez autos voladores. Pero lo importante no es solo que Electro haya impresionado, lo importante es esto. Antes que existiera la inteligencia artificial moderna, ya existía el show de la inteligencia artificial. Y eso importa, porque la historia de la IA no empieza solo con ciencia. También empieza con una solución y una ilusión muy humana. Ver una conducta convincente y completar el resto en nuestra cabeza. Electro no razonaba, no entendía, no pensaba como una persona, pero alcanzaba. Alcanzaba para activar algo que sigue intacto hasta hoy. Nuestras ganas de creer. Cada vez que una tecnología nos devuelve una conducta suficientemente convincente, una parte de nosotros siente que ahí adentro hay más de lo que realmente puede mostrar. Por eso Electro no es una rareza de museo, es un anticipo. Es el momento en el que conviene aprender esta primera regla que nos va a acompañar durante toda esta saga. Si querés entender la IA, primero tenés que aprender a mirar dentro del truco. Ahora abramos Electro y veamos qué había dentro. No había magia, había cosas bien concretas básicamente. Un teléfono desarmado, 0 motores y un cerebro de apenas 48 relés. Este detalle cambia bastante la escena, porque Alexander Graham Bell patenta el teléfono en 1876, o sea, esta tecnología existía ya hacía más de 6 décadas cuando llegó a la feria. De golpe, el robot nos deja de parecer un milagro futurista y empieza a verse una puesta en escena muy bien diseñada. Además, Electro seguía un guión, un repertorio ensayado, no mantenía una conversación, respondía a tonos, ritmos, secuencia. Por eso el presentador
tenía que hablar despacito, clarito, casi como si estuviera pronunciando un conjuro. House Moto Man. Electro, come here. Un sonido activaba un mecanismo, otro ponía en marcha una respuesta, otro lo hacía caminar. La inteligencia no estaba en el robot, estaba repartida entre la máquina, el guión y la imaginación del público. Y sin embargo funcionaba. ¿Por qué? Porque cuando el futuro nos guiña un ojo, todos queremos creer. Casi 30 años después apareció otra versión del mismo fenómeno, pero mucho más inquietante. Ya en una feria, ya no con una carcasa dorada. A mediados de los 60, Joseph Weizenbaum creó ELIZA, casi sin broma, un programa que conversaba por texto, o mejor dicho, parecía conversar. El primer chatbot conocido. Vos escribías "estoy triste". ELIZA, que simulaba a un psicoterapeuta rogeriano, respondía "¿por qué estás triste?". Si mencionabas a tu padre, retomaba esa palabra en la siguiente pregunta. Si hablabas de un problema, te invitaba a seguir. No entendía tu dolor, no entendía tu historia, no entendía nada en el sentido humano de la palabra. Lo que hacía era otra cosa. Detectabas palabras clave y usándola devolvías formas de respuesta que sonaban convincentes. Y esto alcanzó para algo increíble. Mucha gente empezó a hablarle como si hubiese alguien del otro lado. Weizenbaum quedó perturbado por esa reacción, porque descubrió algo incómodo. No hacía falta que una máquina comprendiera de verdad para que nosotros sintiéramos que sí. Y esta idea atraviesa todo el presente. Hoy vemos un modelo responder con fluidez, ordenar ideas, resumir documentos, proponer alternativas, redactar correos, responder preguntas complejas y hasta sonar brillante, y una parte de nosotros vuelve a hacer el mismo movimiento que frente a Electro y frente a ELIZA. Ve una salida convincente y completa el resto. Completa una mente, una intención, una comprensión que quizá no está ahí del modo en que imaginamos. Eso no significa que no haya capacidad real. La hay muchísima. El punto es otro. Si no aprendes a mirar adentro del truco, quedás expuesto a dos errores opuestos. El primero es creer cualquier cosa porque suena inteligente. El segundo es descartar cualquier solución por completo apenas le encuentras una costura. Y ninguno de los dos sirve, porque la IA no es ni magia ni fraude total. Es una tecnología real, con capacidades reales, envuelta muchas veces en efectos que nos empujan a exagerarla o a subestimarla. De hecho, la IA actual parece un monstruo completamente nuevo. Pero cuando corre el telón no aparece una criatura caída del cielo, aparece una evolución larguísima. Primero vinieron las máquinas de contar y calcular, después llegó la obsesión por escribir reglas para que una máquina razonara, y después apareció la otra mitad del combo, estadística a una escala brutal. El objetivo de fondo, desde el principio, fue el mismo, capturar, aunque fuera un poco, algo del razonamiento humano. Pero esa historia no avanzó solo por ideas en una pizarra, avanzó por redes de gente, laboratorio, universidades, empresa, prestigio, financiación, poder. En IA el talento compite con el problema, pero también compite con el presupuesto, con la moda y con los incrédulos. Y vas a ver el mismo patrón una y otra vez. A veces llega la euforia, sobran las promesas, se abren las chequeras, y a veces llega el invierno de la decepción y se apagan equipos enteros. Pero el objetivo nunca desapareció. La diferencia es que recién ahora tenemos el músculo industrial para empujarlo en serio, datos, cómputo, distribución global. Por eso hoy parece que todo explotó de golpe, pero no explotó de golpe, es una historia larga llegando a un punto de maduración. Entonces, para no marearnos saltando décadas para adelante y para atrás, vamos a usar el modelo simple de 8 poderes que se acumulan. Y esto es clave, ningún poder reemplaza al anterior, se suma, es como un videojuego. Cada nivel te da una habilidad nueva, pero no te quita las viejas, se van apilando. Y al final, todo junto empieza a parecer una sola cosa. Eso que hoy llamamos guía. Y ahí sí llegamos al punto que ordena este canal. Dado que cuando ChatGPT explotó y millones de personas sintieron por primera vez que hablar con una computadora podía parecerse a hablar con otra persona, mucha gente tuvo la sensación de estar frente a algo completamente nuevo. Y sí, había algo nuevo, compuesto por muchas capas viejas trabajando juntas. Por eso este episodio no termina con una definición cerrada de IA, sino que termina con el mapa. No para memorizar, sino para orientarte. Primero, calcular. Antes de que una máquina pudiera pensar, tuvo que aprender a calcular sin equivocarse. Y eso, que hoy parece obvio, costó décadas de prueba, error y terquedad humana. Después, pensar. Acá aparece una gran tentación, creer que si escribimos suficientes reglas, la máquina va a razonar. Suena perfecto, hasta que choca con el mundo real, que no entra en un manual, y cuando no entra, el sistema se rompe. Después, aprender. En vez de decirle a la máquina qué hacer, le damos ejemplos, y dejamos que ajuste su comportamiento. Ahí nace la IA moderna. Y también una de sus trampas más serias. Si los datos están mal, el aprendizaje también. Después, leer, que no es lo mismo que ver. Leer es convertir signos escritos en información utilizable. Es abrirle a la máquina la puerta del archivo más grande que tiene la humanidad, todo lo que dejamos escrito. Después, hablar. No solo reproducir sonidos, como hacía Electro.
hablar de una manera que nos resulte natural, procesar lenguaje, responder, mantener contexto, después ver, interpretar imágenes, detectar objetos, empezar a reconocer contexto. Y cuando este poder despega y cala, la IA deja de ser algo de laboratorio y empieza a meterse en el mundo físico e industrial. Después, imaginar, o sea, generar texto, imágenes, ideas, planes, es el poder que más nos deslumbra hoy y también el más engañoso, porque algo puede ser muy convincente y aún así no ser verdadero. Y por último, actuar. Una máquina deja de ser un oráculo que te responde y se convierte en un sistema que hace, que fue el objetivo desde el principio. Pero este poder recién emerge con fuerza cuando los anteriores dejan de trabajar por separado y empiezan a orientarse para perseguir un objetivo en varias etapas. Y así llegamos a máquinas que planifican, razonan, usan herramientas, cierran ciclos de acción sin que tengamos que guiarlas paso a paso. Ahí la IA deja de impresionarte solo por lo que dice y empieza a inquietarte por lo que puede hacer. Porque puede resolver algo complicadísimo para un humano y al mismo tiempo fracasar de forma estrepitosa en algo muy simple. Esos son los 8 poderes. No aparecieron juntos, no nacieron del mismo equipo, no responden todos al mismo principio y no sirven todos para lo mismo. Pero cuando se apilan, producen esto que hoy sentimos como una sola cosa llamada IA. Y entender eso cambia bastante. Porque una vez que entendés el mapa, ya no miras cualquier demo del mismo modo, ya no te impresiona cualquier cosa solo porque habla lindo, tampoco descartás una tecnología porque se equivoca una vez, empezás a preguntar mejor. ¿Qué poder está operando acá? ¿Qué hace realmente? ¿Qué no hace? ¿Dónde genera valor? ¿Dónde me conviene usarla? ¿Y dónde me conviene no delegarle demasiado? Ahí empieza el criterio. Y ese es, en el fondo, el objetivo de esta saga. No llenarte de eslogans sobre IA, no venderte maravillas, no asustarte con una distopía barata, sino darte algo mucho más útil, una forma de pensarlo. Porque la IA ya está acá, y no entenderla no te deja fuera del problema, te deja dentro pero a ciegas. Por eso necesitamos ese mapa. En el próximo episodio empezamos por el principio. Calcular. Parece el poder más humilde de todos. Pero ojo, sin ese paso, nada de lo que hoy llamamos IA habría existido. Nos vemos.